En las elecciones para renovar a su Comité Ejecutivo Nacional en el año 2018, esto es a principios del sexenio que está por finalizar, la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERP, con Víctor Fuentes del Villar al frente, negó su registro y participación a la planilla Cambio y Democracia Sindical, varios de cuyos impulsores, como Jesús Navarrete Castellanos, experimentaron una marginación y represión similar a la ocurrida en el año 2000, cuando pusieron a temblar al entonces reelecto líder nacional de esta organización, Leonardo Rodríguez Alcaide. Y ahora que en el SUTERP, Fuentes del Villar adelantó 6 meses la elección, que debía celebrarse hasta noviembre de este año, para elegir a su comité, se encuentra ante nuestros micrófonos precisamente este hombre que ha dado la pelea por 2 décadas, no solo por su justa reinstalación, sino para democratizar a su sindicato que, como todo apunta, puede quedar nuevamente como un buen propósito de la reforma laboral de la 4T, si las autoridades en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, no ponen orden en la bañada convocatoria lanzada el pasado 6 de junio, donde además de violarse el estatuto de esta organización, se anulan derechos sindicales de opositores, violando los principios de equidad en la contienda y ocultando el padrón debidamente legalizado y cotejado de los trabajadores con el derecho a ejercer su voto libre, directo y secreto. Esto, entre otras muchas violaciones e irregularidades. Soy su amigo León Montesinos y hoy en esta emisión del Diván de la Utopía agradezco la presencia de Jesús Navarrete. Jesús, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí en esta emisión. Gracias a ustedes. Pues Jesús, nuevamente ante un escenario ilegal y adverso en el SUTERP. Pues nosotros vamos a impugnar principalmente que se haya adelantado la elección, porque ni siquiera los estatutos permiten eso, no permiten un adelanto. O sea, dice que ya los modificaron, antes eran 60 días antes, ahora le pusieron 40 días antes, pero de la elección, que es el 18 de julio, pues es para evitar que si alguna planilla puede registrarse, no tenga las posibilidades de competir en equidad con el Comité Ejecutivo Nacional, quien, bueno, ya hemos visto que controla a nivel nacional toda la estructura sindical y cuenta con recursos pues ilimitados para hacer una campaña, y en 11 días, como lo dice la convocatoria, pues es una situación muy difícil para los compañeros. No sabemos si hay una planilla que logre el registro, si va a poder hacer una campaña en las 248 secciones y 37 delegaciones que se presentan en el sindicato. O sea, es una cosa imposible que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia que este comité, como en todas las ocasiones, está implementando para volver a reelegirse. Tiene temor porque en las pasadas la aprobación del contrato colectivo de trabajo, pues más del 40% votó en contra. Más de 15,000 gentes votaron en contra y 11,000 se abstuvieron. O sea, ni siquiera tuvieron la confianza de ir a votar, a pesar de que ese proceso estuvo controlado por el comité. En mi edificio, pues los delegados llevaban, porque estuvo Víctor Fuentes en mi edificio, yo no me di cuenta en ese día, pero luego me dijeron, estaban en una oficina, iban a saludarlo, luego ya se iban a votar. ¿En qué edificio estás? En Reforma Insurgentes. ¿Estás en el llamado edificio rojo? En el rojo. Okay. Y además no estaba yo en el padrón, pero le dije al encargado del Centro Federal que pues iba a demandar, porque
pues no me dejaban votar, ¿no? Y después de bajar como 4 o 5 veces me dejaron votar, me anotaron hasta el final. O sea que yo no estoy anotado ni en el padrón, ¿no? Pero se pudo votar por esta situación. Jesús Navarrete, si me permites, para que el auditorio del país, los electricistas de SUTER te conocen perfectamente, pero no muchos trabajadores. Les quiero comentar que Jesús Navarrete ha sido un hombre vertical, que no se ha doblado, ha peleado por 20 años, escuche usted lo que le digo, 20 años por sus derechos. En el 2000 puso a temblar, recuerdo que tú encabezabas esta planilla de Cambio y Democracia Sindical, y puso a temblar al entonces líder Leonardo Rodríguez Alcaine. Blindaron la CTM porque tenían miedo de que Jesús entrara a participar como candidato, pero como estamos viendo en 2018 nuevamente viene este temor, y es el temor de que Jesús Navarrete se ha convertido en una bandera de lucha dentro de los electricistas. Pero te pregunto, Jesús, tengo entendido que en 2018 ustedes impugnaron también esta elección por haberse dado de una manera antidemocrática. ¿Qué pasó con esta demanda? Bueno, tenemos pendientes 2 demandas. Una, porque no nos recibieron la planilla, metimos una demanda, y en la Junta, no sé si el Centro Federal va a hacer lo mismo, pero en la Junta se alargan, y el recurso del SUTER es muy grande y pueden torcer las leyes, ¿no? Pero en 2018, ¿qué les dice el comité de Víctor Fuentes? ¿Por qué les niegan el registro a su planilla? Pues nada más porque ellos la determinaron. En ese tiempo estaba Vinicio Limón en el de organización, y él fue el encargado, incluso ya me dijo, porque platicamos, me pidió disculpas porque él fue el encargado de que nuestra planilla no pasara por ningún motivo. O sea, simplemente dijeron que no, y no había ninguna autoridad que tuviera incidencia en ese proceso. Entonces dijeron que no se registraba. Nosotros cubrimos todos los requisitos, legalmente podíamos entrar todos los que estábamos anotados, y aún así la rechazaron. La demanda está pendiente de resolverse, pero pues ¿cuántos años lleva ahí en la Junta? Ya se terminó casi el periodo social. Todo el sexenio. Y no han resuelto, y entonces pues van a resolver, pero ya cuando se termine el ejercicio social. Y también tenemos demandada al SUTER en contra de los estatutos, porque los estatutos se hicieron pensando en que no pudiera aplicarse las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en el 311, ¿no? Que dice que por voto secreto, universal y directo, que era una demanda que teníamos desde la tendencia democrática. Pero en los estatutos dice, hay un inciso donde dice, para que las planillas se registren necesitan tener la firma del 30% de los secretarios generales. Los secretarios generales están controlados por el Comité Ejecutivo, por Víctor Fuentes, y ninguno va a firmar una planilla de la oposición, porque si no los destituirían, como pasó con Romellón, como pasó con Jorge Luis en Tabasco, y como pasó en Samalayuca con un secretario general también que está en el norte, y con varios, ¿no? Ha pasado que en cuanto hagan algo que el comité no lo aprueba, los destituyen, los despiden. Jesús, si me permites, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio del país los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. Ser mujer en México es sinónimo de fuerza y valor. Entre nosotras hay una empatía que nos mueve a enaltecer los triunfos de nuestro género. Soy Carla Valderas y les recuerdo que juntas tenemos una cita con la sororidad. El espacio donde conoceremos y reconoceremos a las mujeres que están logrando trascender en los diversos ámbitos de la vida nacional. Cita con la sororidad, por supuesto a través de Cananea TV, porque la lucha sigue. Auditorio de Cananea TV, pues ya estamos de regreso en este
su diván de la utopía, conversando con Jesús Navarrete Castellanos, quien nos está dando pues a detalle las irregularidades que están conformándose en esta elección que se aproxima en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Pero queremos precisar, Jesús, precisamente estas reformas estatutarias, donde tú dices que empiezan a poner candados y una serie de situaciones que son antidemocráticas, como el que el 30% de los secretarios tengan que apoyar una planilla, lo cual pues de entrada es por demás absurdo, ¿no? ¿Qué secretario va a decir voy a apoyar a la oposición, verdad? Tengo entendido que esta reforma se dio en el 19 Congreso Nacional Extraordinario de noviembre de 2019, quiere decir unos meses después de que se da la reforma laboral. Sí, efectivamente. Pero mi pregunta es, ¿este Congreso se da de manera abierta con todos los trabajadores o solamente se da entre la cúpula del SUTER? Esa es la forma que habían controlado al sindicato desde que le dieron el golpe a la tendencia en el 76. Se hace cada año un consejo y cada 6 se hace un congreso. Ahí los que van al congreso pues son el secretario general y el de trabajo, y ahora dos delegados efectivos que la base debe escoger. Bueno, eso dice el estatuto, pero realmente ellos llevan al secretario general y al de trabajo, que son incondicionales de ellos, más otros 2 compañeros, pero también los escogen que sean incondicionales. Es muy raro que pueda llegar un compañero que pueda hacer preguntas ahí en el Congreso. El Congreso es un teatro que hacen, donde gastan miles de pesos. Por ejemplo, lo hacían en Cancún. Nosotros hemos ido a repartir propaganda y usan todos los equipos de la empresa, camionetas, les pagan los viáticos adentro, les pagan vino, todo lo que quieran, ¿no? En restaurantes de lujo. Y realmente lo que hacen es solamente hacer aprobar lo que ellos llevan ya preparado. Entonces en ese Congreso también preparado, controlado por ellos, pues hicieron las modificaciones al estatuto, donde el 30% de los secretarios o el 10% de los trabajadores deben firmar a las planillas, ¿no? Y además, para que tú seas secretario general, en el artículo 41 dice que para ser secretario general debes haber sido candidato, debes haber sido secretario general de alguna sección o delegado sindical, ¿no? Entonces, ¿con qué afán lo hace? Porque ellos tienen controlados todos esos eventos, ¿no? Entonces, pues no, ahí esos candados no los puedes brincar, o sea, es difícil, porque además existe mucho temor, no solamente los incondicionales, ¿no?, sino todos los trabajadores, porque pues recientemente han despedido a nuestro compañero Jesús Montes y a la compañera Inés Alanís, a la que también golpearon, y a mí me mantuvieron fuera durante 20 años para ellos hacer lo que quisieran, ¿no? Y además dar miedo a la gente para decir, bueno, si tú haces algo así, pues te va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, entonces esos estatutos también debieron haber sido revisados en la Secretaría de Trabajo, y si veían ellos que estaban pensados para evitar que se aplicara la ley, no los hubieran aprobado. Pero claro, las autoridades también están de acuerdo porque aprobaron esos estatutos. Pero Jesús, si me permites, a lo mejor estoy equivocado, corrígeme si así es. Tengo entendido que los estatutos tienen que ya votarse, ponerse a consideración de las bases, porque estamos hablando de 2019, ya estaba en vigor la reforma laboral, lo cual implicaba que si los señores querían modificar el estatuto, tenían que ponerlo a consulta de los 75,000 trabajadores y decir, ¿están de acuerdo con esta modificación, sí o no? Y por lo que me estás diciendo aquí, una ilegalidad que yo creo que el señor Marrufo debe empezar a ver, porque si fueron un grupito de gente las que dijeron, modificamos para que quien quiera ser secretario general, pues
haya sido secretario seccional, tenga estos requisitos, tenga ahora sí que el apoyo de los cuates, el grupito del grupo de Chabelo, ¿verdad? Como en familia, y aparte el 10% de la votación de los trabajadores, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no se puso a consideración. Bueno, sí, o sea, las autoridades... Digo, a consideración los trabajadores. Bueno, se puso en el Congreso, pero el Congreso no es el voto directo y secreto de los trabajadores, es el voto de los delegados. Sí, o sea que estaban, comité, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, pues fueron nombrados y ellos votaron a favor. Ellos siempre en los consejos y en los congresos votan a favor de todas las propuestas del comité ejecutivo. O sea, no es un congreso donde haya discusión y además no estaba haciéndose lo que dice la ley, que debe ser voto secreto libre, ¿no? De cada uno de los trabajadores. Eso no lo pueden comprobar, aunque meten listas, ¿no? Porque mandan, por ejemplo, ahorita ya mandaron a los representantes sindicales, secretarios generales, delegados y coordinadores a que recaben las firmas de los compañeros. Y las recaban todos porque no les dicen, los compañeros no pueden decirle no te firmo, porque si le dicen eso, pues ya quedan congelados, o los despiden o no les hacen los trámites que deben hacerse, porque ahí el SUTER es el que hace los trámites de permisos, de pases, de vacaciones, de toda la aplicación del contrato colectivo. Claro. Entonces, bueno, las autoridades también tienen, digamos, culpa de que esté pasando eso, porque ellos dicen, no podemos meternos a los sindicatos porque son autónomos. No, efectivamente no se deben de meter, nada más deben de ver que las cosas se estén haciendo como dice la ley, ¿no? Sí, pero eso sí es su función. Y si me permites, Jesús, pues aquí le ponen la picota al trabajador, aquí dice expediente individual, tienen que aportar su CUR, su INE, su gafete, su constancia de antigüedad, y pues ponerse en esta lista, y como tú dices, pues ¿quién se va a visibilizar así, sabiendo cómo se las gasta un sindicato que reprime, ¿no? O sea, yo me apunto, quiero ser apoyador de una planilla, pero pues al estar aquí ya me estoy visibilizando a que estoy en contra, según su criterio de ellos, de Víctor Fuentes, ¿no? Sí, pues en nuestra planilla del 2000 muchos de los compañeros fueron despedidos y tardaron años, o sea, yo tardé 2 décadas, ¿no? Pero ellos tardaron 16, 9 años, 10 años, porque la Junta pues recibe el dinero del SUTER y hacen lo que ellos dicen. Sí, no nos pueden negar el derecho, porque en mi caso, es lo que me dijo el licenciado que era el subgerente jurídico, lo despidieron porque no me ganó, pero los del sindicato, fíjate, y es de confianza. Lo despidieron porque no me ganó y dice, pues es que no te podía ganar porque tú tienes tu derecho. Lo que yo hice es alargar 10 años tu juicio, ¿no? El primero. O sea, despidan a un abogado porque no te gana el juicio. Sí. Y él pues estaba tan seguro porque era el amigo del gerente. Bueno, le dijeron al gerente, o lo despides o te vas tú, ¿no? Y pues lo despidieron. O sea, es una estructura que no es de ahorita. O sea, cuando a nosotros nos dieron el golpe de la tendencia democrática, que teníamos la posibilidad de ganar la votación en el Congreso que se iba a hacer en el 75, nos imponen al Comité Ejecutivo Nacional, en ese caso de Rodríguez Alcaine, por medio del Ejército. O sea, no fue ni votación, no fue los trabajadores, sino todo el Estado hizo eso, y desde ahí, para que nosotros saliéramos a poner una planilla, pasaron 25 años. Y eso porque hubo unas condiciones especiales, porque dirigimos el movimiento en contra de la privatización, la gente se juntó, vio y se pudo hacer la planilla, ¿no? 55 secciones estuvieron a favor de nosotros abiertamente, las cuales pues también a los secretarios generales los fueron quitando, los fueron comprando o los fueron amenazando. Jesús, si me permites, vamos a nuestro siguiente corte. A nuestro auditorio le invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés. No se vaya. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional.
Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Ya estamos de regreso en esta emisión del Diván de la Utopía y pues, ¿qué le comento, amigo electricista? Estamos hablando con un hombre, como lo digo, íntegro, un luchador social que no se ha doblegado ante a veces ofrecimientos de corrupción de Víctor Fuentes del Villar, de Leonardo Rodríguez Alcaña y otros tantos líderes charros del SUTERM. Me llama la atención lo que citabas, el hecho histórico de represión que se dio en los años 70 contra la tendencia democrática. Jesús, parece que pues hoy ya no se imponen estos líderes mediante la fuerza de las armas y el Estado, pero pues ahí tenemos personajes que son autoritarios, represores y cómplices como Manuel Bartlett, que te sigues sin reconocer tus derechos. Jesús, tú ya ganaste tu juicio. ¿Qué está pasando ahí con Bartlett? Pues es la misma estructura o parecida, porque me costaron muchos años ganar la reinstalación, ¿no? O sea, se pueden imaginar todas las trampas que me hicieron. Se perdía el expediente, se perdían las notificaciones, no iban a notificar a los testigos, llegábamos y faltaba un testigo y no se hacía, las audiencias eran de 4 o 5 meses, llegábamos y no se había hecho lo que se tenía que hacer. Pero Jesús, tú ya ganaste. Después de eso, ¿qué está pasando ahora? Después de todo, gané la reinstalación. No gané todos los derechos que me debían de dar, pero gané la reinstalación y varias prestaciones que no me pudieron negar. Pero la acta de reinstalación dice: reinstálese en su puesto de trabajo como lo venía desempeñando. Bueno, yo estaba trabajando y me pagaban el seguro, me pagaban cada 14 días mi salario y todas las prestaciones que dice el contrato, ¿no? Entonces esas son las condiciones que yo debía de tener ahorita. Digo, a lo mejor la plaza que ellos quieren, no me la quieren pagar, a lo mejor no me la pagaban, pero me tienen que pagar. Es imposible que estemos sin salario durante 8 meses. Ni siquiera para los pasajes, ¿no? Jesús, a ver, escuche usted esto, auditorio, porque no es posible concebir esto en México. No te han pagado tus salarios, te reinstalan un hombre al que se lleva 20 años de juicio, gana el laudo, lo reinstalan y no le paga la Comisión Federal de Electricidad su salario. ¿Cómo? Y es que tienen culpa, bueno, el sindicato está detrás de todo esto, ¿no? Pero la empresa, bueno, si es otra empresa, si estamos en la cuarta transformación, no debía de obedecer el sindicato. Claro que no, pero además está violando la ley. Presionan de manera económica, dan dinero, presionan de manera física, a mí me ha tocado, y así es como los funcionarios tienen temor también y hacen lo que ellos dicen. Porque cuando me reinstalaron fue un representante, un abogado del SUTER, pero no fue para ayudarme, fue para estar presionando al abogado de la empresa para que por alguna cosa, y si así lo hicieron, la primera vez que era el 13 de octubre me debían de reinstalar, yo vi cómo se le quedaba viendo los ojos y el abogado dictaba, el de la empresa, y le hacía así que si estaba de acuerdo el licenciado del sindicato. Entonces esa presión sigue existiendo, ese poder económico que tienen también es un poder político y no sé cómo le hacen, pero al final de cuentas sí presionan. Y en la Junta, pues 2 o 3 ocasiones, aunque no hay recibos de la corrupción, yo puedo comprobar que sí dieron dinero. Pues ojalá, Jesús, que el secretario del Trabajo y Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tomen cartas en el asunto. No puede ser esto, 8 meses de reinstalación y no le paga su salario
a Jesús. Pero a ver, Jesús, nos llama la atención, tú no te doblas, como tú dices, ni para los camiones, pero ahí sigo. Y además sigues en la lucha por la democratización de SUTER. Sí, seguimos en la lucha porque la principal demanda de la Coordinación Nacional, que es la organización a la que yo pertenezco, es la defensa del sector eléctrico nacionalizado. Y pensábamos, como lo dijo Obrador en los mítines, que al otro día de que tomara la presidencia iba a revertir la reforma de Peña Nieto que se hizo en el 2003. Y nosotros pensamos que sí iba a pasar porque fue mucha movilización, como ahora, una votación exagerada para que se transforme el país, ¿no? Pero realmente no se hizo. Los productores independientes que se dieron con la reforma de Salinas, que tienen el 43% de la generación, y los de abastecimiento, que son un 9%, están intactos, o sea, no los tocaron. Y las subastas que ahora se hacen ya no se requiere que vayan a la Cámara de Diputados a que los autoricen y no, se hacen en la subasta y son 11% más de la generación. O sea, los problemas que tuvieron ustedes con los apagones no es porque falta inversión, sino porque los privados que están dentro de la CFE han creado esos problemas. Y yo los he dicho y lo dijimos en el 2000, van a pasar inundaciones y va a haber apagones, y todavía decimos puede haber apagones más grandes. ¿Por qué? Porque los privados van a ganar, y cuando el SENACE, que se lo quitaron a la CFE, quiere que una empresa entre en el momento oportuno, si peligran sus equipos no las meten. Entonces, por eso nosotros luchamos, porque no solamente porque es nuestro trabajo, sino para que el pueblo tuviera también una tarifa adecuada. Has visto, ¿no? Hay ya organizaciones de usuarios que están peleando porque el recibo de luz está muy alto. Sí, pero las empresas transnacionales están llevando la tercera parte de lo que gasta Comisión Federal en el gasto corriente. O sea, no son los trabajadores ni nadie más. Y efectivamente lo dijo también, ya lo ha dicho el director 2 veces, que no se ha quitado el peligro de la privatización. Lo que sí se ha fortalecido, sí, efectivamente ya no se le dieron otro permiso a una transnacional. Pero si me permites, Jesús, el mismo Víctor Fuentes del Villar me reconoció en una plática que tuve con él, que pues hay contratistas que le dan el 2% de comisión al SUTER, ¿no? Si eso no es corrupción, imagínate. Sí, bueno, pues entonces eso es lo que nosotros tenemos, pero ahorita la urgencia de esta plática es por las elecciones, ¿no? Claro. Efectivamente, o sea, ellos se van a quedar otra vez. Va a haber algunas planillas que se van a registrar, tal vez otras que ellos mismos van a hacer, para que se vea que sí están compitiendo, y va a quedarse otra vez, y el gobierno va a permitirlo, porque la política que hemos visto es de no tocar a los charros sindicales y tampoco a las transnacionales, ¿no? Pero en este caso nosotros decimos, y vamos a impugnar, ya mandamos información a la Secretaría de Trabajo y al Centro Laboral para que tengan ellos oportunamente información, y pensamos hacer la impugnación legal, porque no es posible que hagan eso, y no es posible que en este gobierno, que dijo que iba a estar en contra de la corrupción, se pueda volver a reelegir pues los corruptos típicos, ¿no? O sea, no hay más corrupción en Comisión Federal que los líderes sindicales. Y está demostrado, tenemos datos, se han denunciado, muchas veces hemos aportado información a la Cuarta Transformación, se saca dinero de la CFE increíblemente por ellos, simplemente las cuotas sindicales las manejan a su favor, le cobran a los contratistas aunque digan que ya no, y sacan el dinero que quieren. También me di cuenta hace poco que se perdió la prestación que teníamos del préstamo de casa,
porque Sí, muy grave. ya no tiene dinero la cosa. Muy grave, sí. Pero claro. ya se había perdido porque quien prestaba el dinero se lo prestaba a la Comisión Federal para que prestara a los compañeros, era el sindicato. Y el sindicato cobra intereses, o sea, estaba haciendo negocio con sus propios compañeros, como siempre, ¿no? Entonces, si no peleamos contra esa pues creación, engendro, le digo yo, del sistema, que no es solamente el robo de cuotas sindicales, el hostigamiento sexual sobre las compañeras, que está demostrado, que hemos denunciado, y el hostigamiento constante contra los compañeros y los despidos que hacen, y no solamente los despidos, en mi caso fui 2 veces agredido, 3 veces, y a mi familia también, por ellos, son gángsters. Esos son peores que los narcos, porque los narcos por lo menos tienen que gastar en sus armas, en sus camionetas y en su gente, y estos no gastan nada, nada más reciben el dinero muy cómodamente. Y son como gangsteriles, o sea, no sé cómo, pues sí, se puede explicar, ¿verdad? Porque si alguien protesta, pues pierde el trabajo, y el trabajo es la fuente para mantener a nuestras familias. Sí, Jesús, si me permites, vamos a nuestro siguiente corte. A nuestro auditorio lo invitamos a escribirnos sus sugerencias, puntos de vista, denuncias a nuestro correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Regresamos. ¿Has tenido problemas en tu empresa o centro de trabajo? ¿Ignoras quién te puede asesorar en asuntos laborales sin costo alguno? No lo pienses más y envíanos tus dudas y tus preguntas a nuestro correo que está apareciendo en pantalla: tvcananea@gmail.com, porque en la Barandilla Laboral de Cananea TV te daremos las respuestas que necesitas. Soy Tania Quesada y te invito a conocer y hacer valer tus derechos. Y recuerda que en Cananea TV la lucha sigue. Compañeras y compañeros, una prueba de la democracia que preconizamos, practicamos y defendemos. De todos los rumbos de México han venido los trabajadores electricistas soportando fatigas, realizando sacrificios por sus propios medios y recursos. Aquí no hay un solo acarreado. Aquí está la voluntad actuante de los hombres libres. Antes de iniciar este último bloque, le quiero mostrar algunos documentos circulares que ha sacado en los últimos días el comité de SUTERN, adendum, circulares, donde dice que pues va a abrir más la cuestión al registro de planillas, pero nos llama la atención, y platicaba con Jesús fuera de cámaras, pues qué bonito que hagan esta pequeña corrección de última hora, que además no está contemplada en el estatuto, ojo con eso. Pero a ver, ¿cómo le van a hacer, Jesús, con estos supuestos adendums, si al trabajador no le están dando días económicos o permisos sindicales? Quieren que en 11 días se recaben firmas, quieren que en 11 días se recorran más de 200 centros laborales en los 32 estados del país, y lo más importante, que el trabajador lo haga sin recursos. Es una vacilada. Entonces, por eso sí queremos hacer un planteamiento aquí públicamente al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a Alfredo Domínguez Marrufo, pues para que cheque esto, porque tenemos entendido que la reforma laboral habla que para fomentar la democracia interna tiene que haber equidad. ¿No te parece, Jesús? ¿Cómo le van a hacer los trabajadores? Que le explique el comité de SUTERN a Marrufo cómo piensan hacer esta democracia interna si no hay equidad. Los 11 días es para hacer campaña. O sea, para lunes, el 1 de julio, debemos presentar la planilla ya con las firmas. Y con las firmas de los
simplemente para juntar las firmas de los integrantes es difícil, las firmas de los integrantes y las firmas que necesitas, ¿no? Y luego te dan un día, o sea, lo hicieron como dice el estatuto que modificaron, 40 días. Entonces sí lo ajustan en 40 días, pero es un proceso muy apresurado, o sea, tú mandas tu planilla, según la registran, en un día te determinan si está bien o no, te mandan un comunicado diciendo que se aceptó o no, te van a decir que no, entonces en ese mismo día tienes que meter la inconformidad. Luego ya tienes la inconformidad y ya te tienen que, en el otro día van a publicar la convocatoria. Como comentas, Jesús, es plan con maña, ¿no? Están muy recortados los tiempos. Sí, muy ajustado. Y es un sindicato a nivel nacional que tiene pues casi 75,000 trabajadores y 246 secciones, están en toda la República. Y entonces el único que puede hacer eso es el comité, porque el comité tiene el recurso necesario, tiene toda la estructura controlada y solamente no tiene que moverse Víctor Fuentes, solamente le dice a los secretarios generales, junta las firmas y tráemelas para mañana, ¿no? Y lo hacen. Entonces, para hacer una campaña en toda la República, pues se requieren recursos. Nosotros hicimos la campaña porque pues hubo mucho apoyo de los trabajadores en ese tiempo y hubo los 60 días que se requerían. Claro. Pero ahora, en 10 días, pues no vas a recorrer ni siquiera la ciudad. No, es grandísima. La zona de las valles es grandísima. Vas a recorrerla con tu coche o en taxi, no sé. Y entonces van a pasar los 11 días y viene la elección bajo control. En oficinas nacionales, por ejemplo, no hay secciones y los compañeros, casi todos son recomendados por el comité y todos ahorita no saben ni lo que está pasando, no van a hacer nada. O sea, ahí está bajo control y es ilegal, ¿no? Y lo hemos dicho en los congresos que deben hacer secciones como los que se hicieron en las valles y de esa manera pues ir mejorando la estructura. Pero si el gobierno no vigila esta situación, además falta que nos digan que van a aplicar el sistema que aplicaron en Pemex, ¿no? Y en ese sistema se lo dan al comité, el comité lo va a aplicar, el comité va a hacer el control total y pues al final de cuentas puede manipular lo que ellos quieran, ¿no? Pero Jesús, al menos en el sindicato petrolero hubo más de 20 candidatos. Aquí nada más quieren que haya una planilla y lo demás muy manipulado, ¿no? Como sí, que no. Sí, entonces es pues para todos si no lo quieren ver las autoridades, es una estructura que no quiere irse. Y no quiere irse porque se han enriquecido de manera brutal, o sea, tenemos fichas de varios miembros del comité, todos han hecho fortunas que no pueden explicar, sus salarios, como ya ha salido en tu programa y en la jornada también, 500,000 quincenales, y la empresa también tiene la culpa. ¿Por qué tienen esos sueldos? Porque aplicaron un convenio de productividad en el 94, lo firmaron en el 92, y ellos son los que dan los aumentos del 6% para los trabajadores, pero ellos no se aumentan 6%, se aumentan muchos niveles. Y si tú revisas, no solamente los del Comité Ejecutivo Nacional, sino los delegados, los secretarios generales, pues llegan a un salario increíble. Pero ¿quién lo permite? Claro, las autoridades, la empresa definitivamente, también. Porque como dices... Y que a mí no me quieren dar una plaza que yo ya gané, que no es mucho dinero, pero sí a ellos ni siquiera les dicen, por lo menos, oye, no se puede. No, sí trae tus papeles y firman y... Sí, lo que publicamos de... Antes nosotros nos opusimos, hubo el primer movimiento que hubo, casi las secciones del sureste, no estuvo incluida Puebla ni varias de esas secciones que ahora están en el movimiento, pero se hizo un movimiento, 16 secciones del primer movimiento que pudimos hacer estuvieron en contra de ese convenio de productividad, que es un convenio que afectó a los compañeros, los pone a competir entre ellos y solamente por un 6%, pero el 30% de la gente. Jesús,
entrevisté a algunos exmiembros del comité hace unas semanas y me decía que efectivamente pues parece que adelantar la elección medio año es porque pues sí hay el temor de Víctor Fuentes con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, ¿no? Sí. Y me dabas tú un dato muy importante que quiero comentar aquí, que en la pasada revisión contractual salarial, pues 15,000 votaron en contra, 11,000 no lo hicieron, pero manifestaron su desaprobación, lo cual hace un precisamente 40% del total de 26,000 electricistas que ya están, ahora sí que hasta la coronilla, con lo cual se demuestra que pues el señor Víctor Fuentes ya no tiene una mayoría absoluta. ¿Qué llamamiento le harías tú, Jesús, a tus compañeros, estos 26,000 que dicen ya basta? ¿Qué les dices? ¿Se puede impugnar esta arbitrariedad? ¿Se puede anular esta elección para que sea un proceso realmente democrático? Sí se puede, nosotros lo hemos hecho y no con la 4T. Cuando nosotros impugnamos la elección del 2000, yo tengo aquí el resultado. Sí, la Junta determinó que era el sindicato el que debía quedar, pero hicimos un amparo y se ganó el amparo. Dice: ampare y protéjase a Jesús Navarrete, repitas el proceso. Y yo dije, pues ya lo hicimos, porque si les ganamos en las elecciones normales, ahora más gente va a estar con nosotros. Pero llegó Fox y cerró la demanda. O sea, sí se puede ganar. Claro que y luego, no solo eso, con el trabajo que hemos hecho, se han cambiado a muchos secretarios locales que tenían 20 o 30 años, y eso no lo perciben los del comité. Pero eso es lo que ha ido aumentando el trabajo que hemos hecho, y ahora ya es un movimiento más abierto, ¿no? En ese tiempo teníamos muchos problemas, había incluso represión física, nos echaron a la cárcel a varios compañeros, ¿no? Y se pudo. Entonces ahora sí podemos, pero para poderlo tenemos que juntar todos los compañeros que andan en el movimiento, porque la democracia sindical así es. Claro. O sea, la democracia no es que yo voy a llegar porque yo soy el bueno y he hecho esto, no. La democracia es que la gente decida quién va a quedar y que la gente también lo quite. Nosotros en los estatutos de la tendencia teníamos la revocación del mandato y el plebiscito. No solamente las votaciones secretas que también teníamos, y eso nos la quitaron a fuerza, ¿no? Pero ya habíamos ganado todo eso. Rafael Galván, incluso te vamos a mandar un video que acaban de hacer, donde está hablando Rafael Galván y toda la movilización que se hizo, porque Obrador sí dijo, ¿no? Y le puso un nombre a una planta. A una planta de Rafael Galván. Estuvo muy bien eso. Para los jóvenes, es lo que se hace cuando se hace me permites, Jesús, para los jóvenes electricistas, para las nuevas generaciones, Rafael Galván es uno de los líderes sindicales más honestos y realmente que dio una lucha de frente contra el gobierno, precisamente en esta tendencia democrática. Ese es Rafael Galván a quien se refiere Jesús Navarrete. Jesús, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, sí. Pero pues aquí queda tu testimonio, queda tu injusticia, todavía no se usa nada, y queda tu llamamiento a tus compañeros, estos 20 y tantos mil, creo que son más 30 y tantos, por ahí pueden ser, a que tomen tu ejemplo, porque tú eres parte de esta lucha que ha costado sangre, sudor y lágrimas, mucho esfuerzo, pero que sobre todo yo creo que debe de convocar una palabra mágica que se llama unidad de todos los trabajadores. Y pues Jesús lo está diciendo, este movimiento que nació hace muchos años sigue vigente y no se va a doblar. Pues Jesús, agradezco nuevamente tu tiempo dispensado ya a nuestra misión. Pues muchas gracias. Efectivamente, en ese tiempo que nosotros empezamos no había tantas redes, no había tanta difusión, y se pudo, ¿no? Se pudo. Ahora sí se puede, porque hay más difusión, están ustedes, están muchas gentes en la red, se ha difundido mucho,
y usando esa digamos, nueva situación, y usando también que mucha gente ha perdido el miedo, o sea, están muchos grupos, pero si nosotros logramos, que ya lo hemos propuesto, tanto a los compañeros de Puebla, que muchos compañeros no los aceptan porque fueron los que, Puebla y Jalisco fueron los que traicionaron a la tendencia democrática. Antes de eso, la sección de Puebla era la sección más radical de la tendencia. Después de eso, 40 años estuvieron ahí, no se dieron cuenta que hubo un movimiento en contra del convenio de productividad, donde estuvieron más de 15,000 secciones. Nunca dejaron que repartiéramos volantes en su sección y nunca se acercaron. Ahora sí, porque ya la dictadura es así, no nada más afecta a los trabajadores, sino afecta a sus propios miembros. Claro. Los mismos del comité no han podido aspirar a más porque el secretario general, que antes era Rodríguez Alcaín y ahora Víctor Fuentes, pues impone, claro, quita y pone. Ahí lo que le pasó a Chávez Anguiano, ¿no? También lo trataron mal. Lo que le pasó a Limón, bueno, Limón era del comité, pero lo trataron mal, por eso se salió. Claro. Lo que le pasó a Wendy era la directora jurídica del SUTEP. Sí, así es. Y ahora está en la oposición, ¿no? Bueno, Carreto el que está ahora el hijo, no fue el que traicionó, ¿no? Fue su papá. Y por eso Carreto está como secretario de Trabajo, ¿no? Así es. Pero digo, bueno, está bien, bienvenidos a esta lucha. Claro, porque vamos la lucha debe ser de todos. Pues nuevamente, Jesús, muchísimas gracias. Soy su amigo León Montesinos y les doy las gracias por habernos acompañado a la emisión de hoy con Jesús Navarrete, y les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Este puño sí se ve.